Bueno, entonces ya estamos dar por inicio a lo que es la última semana de Excel con Alan, de este curso que creo que tenemos un par de personas que nos acompañan por primera vez. Entonces, este es un curso que inicié hace 4 semanas, 5 semanas aproximadamente, y ha sido un curso básico de Excel, donde hemos ido pues desarrollando, implementando lo que son el uso de fórmulas básicas, el uso de fórmulas de suma, el uso de fórmulas de todo tipo, ¿verdad? Y eh, sí, hoy me bañé y me puse una camisa formal. Gracias, Bradislav. Entonces, hemos ido implementando lo que son también en el uso de tablas dinámicas, y pues todo eso, si hay alguna persona que está aquí por primera vez, pues todo eso está en mi canal de YouTube. Ahí pueden encontrar todo el curso, y si alguien desea o necesita lo que son los archivos que hemos ido utilizando durante el curso, pues solo me escribe ahí en la página de Excel con Alan y con gusto se los envío. Para dar inicio entonces, esta semana vamos a estar desarrollando lo que es un dashboard de desempeño. Yo en mi experiencia pues he desarrollado todo este tipo de dashboards en lo que son en el área de los call centers. Y pues en este caso vamos a desarrollar uno para el área de ventas. Vamos a estar midiendo algunas situaciones como por ejemplo lo que es medir el cálculo de comisiones, medir ventas por día, ventas por empleado, ventas por turno. También vamos a medir lo que es la conversión, que sería la cantidad de llamadas que recibe una persona versus la cantidad de ventas que puede hacer. Vamos a estar creando unos rankings de desempeño, vamos a ver quiénes son los que más comisiones ganan, todo ese tipo de cosas. Y pues vamos a también a ver lo que es la estructuración de datos, ¿verdad? Porque para lo que es este ejercicio, desarrollé una serie de tablas aquí, como le voy a ir explicando. Primero que todo tenemos lo que son los usuarios o básicamente nuestros agentes telefónicos. Tenemos una lista de aproximadamente, bueno, de 194 agentes telefónicos. También tenemos, ¿verdad?, las ventas que estos agentes telefónicos realizaron. Tenemos lo que es un ID de la venta. Tenemos la cantidad que se vendió a la gente y la fecha en que se hizo la venta. También tenemos lo que son las llamadas, ¿verdad?, que esta persona manejó, lo que es el tiempo de la llamada, el ACW, que sería el tiempo después de la llamada, el tiempo entre llamadas, por así decirlo, el tiempo que ponen en espera a los clientes, y aquí tenemos un contador nada más, ¿verdad? Que cada uno de estos es pues una llamada. Entonces, como podrán ver, lo que vamos a hacer aquí es primero que todo consolidar la información, crear lo que se llama normalmente como una calculadora. Después de crear una calculadora vamos a pasar a crear las tablas dinámicas, y después de crear las tablas dinámicas vamos a pasar a crear lo que sería nuestro dashboard o la presentación final de todo esto que nosotros queremos crear. De esto vamos a crear varias, por así decirlo, ventanas, ¿verdad?, de información. En una vamos a tener lo que son los KPIs, en otra vamos a tener los KPIs pero de los supervisores, y en otra vamos a tener los KPIs de los gerentes, ¿verdad?, que también sería donde vamos a aprovechar para poner los KPIs de los turnos en sí. Entonces, vamos a dar inicio. Lo primero que vamos a hacer es organizar nuestra información. Si ustedes ven, tenemos usuarios, y aquí tenemos una lista de 194 personas, y de ahí tenemos ventas, y en ventas tenemos un montón de ventas, tenemos 46,000 ventas, y en las llamadas tenemos aproximadamente 77,000 llamadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo organizamos esto? ¿Cómo le asignamos, por así decirlo, las llamadas a las personas? ¿Cómo vemos si alguna persona, cómo podemos como consolidar toda esta información? Voy a ver si para el día de mañana les puedo tener lo que es una nota de calidad también, o un QA score, como se conoce también, y poder también, ¿verdad?, además de mostrar el desempeño de las llamadas, cómo les ha ido en las ventas, mostrar también en el mismo dashboard lo que es el QA de la persona. Entonces voy a ver si para mañana podemos implementar eso. Lo voy a dejar por aquí, solo para que no se me olvide. Vamos entonces comenzando. Para comenzar, vamos a crear lo que es una calculadora. ¿Okay? Para una calculadora, ustedes, el concepto en sí es para poder, el concepto de la calculadora surge para poder hacer que el flujo de información se maneje de una forma más simple, una, y dos, que el reporte final no sea un reporte tan pesado, porque normalmente es poco conveniente estar mandando todos los días a gerentes, a lo que sea, estarles mandando un archivo que pese 40, 50 megas, porque es poco fácil de utilizar, poco manejable, y si de paso tienen fórmulas volátiles, puedes destruir la computadora de cualquier persona, ¿verdad? Entonces, por eso tratamos de que los archivos que tengamos, que podamos estar mandando, sean archivos livianos y que puedan mostrar la mayor cantidad de información posible. Vamos a crear un nuevo libro. Vamos a abrir solo una hoja de Excel, ¿verdad? Y esta va a ser lo que sería nuestra calculadora. ¿Qué hice? No era ahí.
Vamos a abrir nuestra calculadora. Vamos a ver, Excel. Este ejercicio ustedes lo vamos a desarrollar en aproximadamente 3 días, ¿verdad? Vamos a tener clase martes, miércoles y jueves, ¿ok? Entonces, tenemos lo que es la calculadora. Que para comenzar la calculadora necesitamos que tenga cierta información, que es la que después nuestra tabla dinámica van a estar utilizando. Primero necesitamos un contador, que sería básicamente el que nos va a ir identificando que cada registro es único para ciertas fechas, para cierto supervisor. Entonces vamos a agregar aquí el título a la columna de counter. ¿Ok? Después de crear el counter, vamos a agregarle también algunas de las identificaciones que van a tener las tablas dinámicas. Normalmente se comienza con las fechas. Entonces vamos a agregar que esto va a ser de un año. Vamos a hacer en español. De un año, mes, semana, fecha. Después de esto, normalmente se comienza con lo que son las jerarquías. Entonces vamos a comenzar con supervisor, gerente. Y después vamos a tener a nuestro empleado, que sería nuestro vendedor. Va a tener un ID, va a tener un nombre, ¿verdad? Y estas son las columnas ustedes que van, esto es lo que va a identificar ya nuestra tabla dinámica, por así decirlo. Estamos viendo que aquí tenemos lo que son ventas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos en las ventas que nosotros vayamos a necesitar? También tenemos una subsección aquí, que sería lo de turnos. Se lo vamos a agregar, el turno al que pertenece. También veo que puse la fecha de contratación. Entonces vamos a poner fecha de contratación aquí. Contratación. Aquí. Ok, entonces ya tenemos la fecha de contratación. Vamos a ver qué podemos ir sacando de, por ejemplo, cada una de estas ventas. Nosotros necesitamos aquí contar, ok, entonces vamos a utilizar lo que son las fórmulas de contar. Entonces primero vamos a agregar cuántas ventas tiene esa persona. Recuerden que esto va a ser un registro para un día. O sea que aquí vamos a registrar el desempeño de una persona en un día. Entonces esto va a ser como algo así más o menos. Creo que tengo registros desde el 2019, entonces el año va a ser 2019. Si no estoy mal, comienza en julio. Eso vamos a hacer julio. La semana pues ya la vamos a calcular. La fecha ya vamos a buscar cuál es la fecha menor. Después va a tener un supervisor. Después va a haber aquí un usuario. Y ese usuario va a tener su fecha de contratación. Entonces queremos saber en ese día cuántas ventas tuvo esa persona. Esto va a ser con un contador. Después de tener las ventas, vamos a comenzar a buscar qué más tenemos aquí en esta base de datos. Tenemos la fecha de la venta, pues eso nos va a servir, pero para contar, ¿verdad? No es algo que vayamos a estar utilizando. Eso sería básicamente lo que podemos obtener. Lo que son las cuántas ventas tuvo ese día. Lo siguiente que vamos a tener será la información de las llamadas. Entonces, en esa fecha en específico, vamos a hacer un conteo de llamadas. Vamos a hacer un conteo de llamadas. También queremos saber, además de cuántas llamadas, cuál es, como quien dice, su promedio de ese día, de cuánto tiempo se tardan las llamadas. Vamos a pasarlo a español esto. Duración sería tiempo post llamada y aquí sería tiempo en espera. Ok. Entonces, vamos a pasar, necesitamos calcular esto mismo en nuestra calculadora. Entonces voy a copiar estos títulos porque me sirven así como están. Los vamos a pegar aquí. Entonces ya tenemos, si ven, se va haciendo un poquito grande lo que es la calculadora. Lo voy a ir ajustando para que ustedes puedan ir viendo bien. No, mala idea. Mes, año, el ID, el nombre, tal vez vamos a hacerlo más grande. Ok, entonces de esa manera ya vamos como calculando qué información necesitamos. Probablemente aquí tengamos QA scores, pero esto lo vamos a hacer después. Vamos a modificarlo una vez tenga esta base de datos creada. Entonces ya tenemos básicamente lo que va a necesitar nuestra calculadora. Podemos comenzar a llenarlo, por así decirlo. Necesito primero que todo ver cuál es la fecha más vieja que tienen las bases de datos, ¿verdad? Entonces nos vamos a venir para eso y creo que aquí lo había hecho yo ya. Para eso vamos a utilizar, recuerden que cada una de las fechas en Excel es básicamente un número, ¿ok?
Si nosotros pasamos esto a un formato normal, podemos ver que son números. Entre más pequeño es el número, significa que es más antigua la fecha, ¿verdad? Entonces, si nosotros volvemos a pasar esto a fechas, la fecha corta, ¿verdad? Entonces, para poder obtener nosotros la fecha más vieja, por así decirlo, lo que vamos a hacer es buscar el número más pequeño, y eso lo hacemos mediante la fórmula de igual min, que nos devuelve el valor mínimo de un conjunto de números. Vamos a seleccionar toda la columna D y le vamos a dar Enter, ¿verdad? Y nos dice que la fecha más antigua es el 15 de junio del 2019. Vamos a pasar esto a nuestra calculadora, ¿verdad? Si nosotros sabemos que la fecha más antigua va a ser esta, ¿verdad? Lo voy a pegar por aquí. Vamos a comenzar a esta columna, le vamos a dar el formato de fecha, porque recordemos que ya en las tablas dinámicas van a usar los formatos que lleven los números que están aquí. Entonces vamos a utilizar fecha corta, ¿verdad? Entonces ya sabemos que esa es la semana, esa es la fecha más antigua, por así decirlo. Esto que está aquí ustedes de mes y año, obviamente aquí van a hacer un montón de registro, ¿verdad? Entonces no podemos estar calculando uno por uno porque es demasiado, nos va a consumir demasiado tiempo. Entonces para eso vamos a utilizar fórmulas. Algunas de las fórmulas que aprendimos en el curso. Vamos a utilizar igual año, ¿verdad? La fórmula año nos devuelve, al momento de ingresarle una fecha o darle de parámetro una fecha, nos devuelve únicamente el año en el cual está escrito, el cual pertenece a esa fecha. Entonces, si ustedes ven aquí es 15 de junio del 2019, en la fecha de fórmula de año nos devuelve el 2019. Y solo es escribir igual año e ingresarle de parámetro nuestra fecha y nos devuelve el año. Igual funciona la fórmula de mes, ¿verdad? Que la fórmula de mes lo que hace es devolvernos el número del mes, ¿verdad? Al cual pertenece esta fecha que es aquí. En este caso es 6, ¿verdad? Y también tenemos lo que es el número de semana, que sería, perdón, en español sería semana o número semana. Volvemos con el problema de toda la vida. Las fórmulas en inglés pues sería num de semana. Así se llama la fórmula. Esta fórmula lo que hace es igual, tomando como parámetro una fecha, nos devuelve el número de semana en el cual está esto. Recuerden que el año tiene 52 semanas, entonces nos está diciendo que esto sucedió en la semana número 24. Bueno, entonces ya tenemos nuestra lista de personas aquí. Vamos a tener nuestro contador, ¿verdad? Ya voy a explicarles cómo vamos a crear esta tabla dinámica porque les comento algo. Cada día, ¿verdad? Cada día de registro de información va a contener una lista completa de nuestras personas porque necesitamos tener el desempeño de cada una de las personas. Entonces, cada bloque de información, por así decirlo, va a contener toda nuestra lista de personas, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver cómo vamos a ir haciendo eso. Primero que todo, vamos a comenzar a ingresarlo. Entonces, vamos a irnos a nuestra lista de personas, de nuestros usuarios, ¿verdad? Y lo primero que pedimos aquí es el supervisor. Entonces vamos a venir a la columna de supervisor con control, shift y la flechita hacia abajo. Vamos a seleccionar toda nuestra lista de supervisores. Lo vamos a poner aquí. Después vamos a hacer lo mismo con gerentes. Vamos a copiarlo y pegarlo. Lo estoy moviendo entre pestañas con Alt y tabulador. ¿Okay? Para que vean cómo me estoy moviendo de lado a lado. ¿Verdad? Es con Alt tabulador. Después tenemos el ID de la persona, que es este que está aquí. Entonces lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar. Vamos a hacer esto, vamos a irlo ajustando. También vamos a poner el nombre de las personas. Como pueden ver, aquí nosotros no tenemos el nombre completo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un concatenado en esto de aquí. Vamos a utilizar la fórmula de concatenar de allá de la primera de la semana 1. Vamos a utilizar concat. Vamos a poner el nombre. Después vamos a poner un espacio, ¿verdad? Seleccionamos el nombre, coma, un espacio, coma. Vamos a cerrar ahí. Otra coma y nos vamos al apellido. Entonces de esa forma ya nos pone en una sola columna. Vamos a ponerle el título full name. Ya tenemos el nombre y el apellido de la persona. Lo vamos a copiar esta fórmula hasta abajo. La vamos a copiar y la vamos a pegar en valores. Clic derecho, pegar en valores. Y así ya no tenemos la fórmula. Ahora vamos a copiar esta columna aquí ustedes y la vamos a pasar para el nombre. Si vemos que ya tenemos completa nuestra función aquí. Ahora vamos a agregarle el turno. Vamos a copiar de nuevo turno. Vamos a pegar. Fecha de contratación. Copiar, pegar. Y aquí llegamos a la sección de ventas. Entonces vamos a copiar esto que está aquí. Esto lo vamos a necesitar en cada uno de los registros, ¿verdad? Entonces vamos a copiar y pegar esto.
Entonces, ahorita le estamos diciendo a Excel que toda esta información va a pertenecer a una fecha. Va a pertenecer a la fecha del 15 de junio. ¿Verdad? Todo lo que nosotros pongamos aquí, todo el desempeño de los gerentes, de los supervisores y de cada una de esas personas va a pertenecer entonces al 6 de junio. ¿Verdad? Claros hasta este momento. No sé si tienen alguna pregunta o algo, alguna consulta que quieran hacer. ¿Todo bien? Ok. Continuamos entonces. Bueno, se lo voy a ajustar un poquito. Entonces, como les comentaba, ya tenemos entonces que este bloque de información va a pertenecer a lo que son los, a lo que es la fecha del 15 de junio, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar agregando lo que son las ventas, ¿ok? Para agregar las ventas, como les comenté, nosotros necesitamos hacer un conteo. Entonces yo necesito saber cuántas ventas tiene este agente, ¿verdad? En este día, ¿verdad? En este día de aquí. Necesitamos saber, ¿verdad? Y esas ventas, recuerden que esto también se le va a asignar al supervisor y al gerente. Entonces, por eso es que el desglose se hace de día a día. Eso también se puede hacer, por ejemplo, que sean solo las semanas. Entonces, contaríamos todas las ventas de una semana, todas las llamadas de una semana, todas las notas de calidad de una semana. Entonces, para esto vamos a utilizar la fórmula de contar que vimos por semana 3. Entonces, sería igual contar. Y vamos a utilizar un contar si conjunto, ¿verdad? Porque vamos a tener varios criterios. El primero va a ser que pertenezca a un nombre, ¿verdad? Oh, olvidamos algo aquí ustedes en esta casi planchamos. Cada usuario tiene también algo que se llama usuario, ¿verdad? Que es la identificación en los sistemas, por así decirlo, en las plataformas, que es esto de aquí. Entonces, esto es bien importante que lo agreguemos porque de esta manera es como le vamos a asignar lo que son las llamadas, lo que son las ventas, ¿verdad? Porque si recuerdan, la base de datos de ventas tiene un usuario, no tiene nombre, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que tengamos el usuario. Entonces, vamos a insertar una columna aquí. Le vamos a poner usuario, ¿verdad? Vamos a darle, no, eso solo vamos a copiarle y pegar. Copiar y pegar. Ahora sí, sí, ya estaba, ya vamos a tener problemas porque ahí de plano que ya no iba a funcionar para algunas circunstancias. Si no tenemos este usuario, no hay forma de que vinculemos, ¿verdad? La tabla de ventas y la tabla de llamadas el, con el usuario, ¿verdad? Con cada persona. Aquí creo que voy a tener que hacer una pequeña corrección ustedes, pero ya la voy a hacer, solo para esta tabla, estas bases de datos ustedes las tuve que crear de cero para poder hacer este ejercicio porque por cuestiones de políticas en los lugares donde he trabajado, pues no puedo utilizar la información porque es información confidencial, como se imaginarán. Entonces, por eso tuve que crearlas desde cero. Así que aquí cometí un pequeño error, pero ya lo vamos a corregir. Continuando aquí, entonces vamos a comenzar a agregarle las ventas que tiene cada persona y por eso vamos a utilizar, como les comentaba, el igual contar. Contar sí conjunto. ¿Y qué vamos a contar? Pues básicamente lo que queremos contar es cuántas repeticiones aparecen de nuestro usuario en la base de datos de ventas. O sea, cuántas veces aparece este usuario en la fecha en la que nosotros estamos buscando ahorita, que sería para para el 15 de junio. Entonces vamos a decirle que queremos contar en la columna C. Vamos a darle coma y el criterio sería entonces el usuario, ¿verdad? Y el siguiente criterio sería, como les comenté, la fecha. Entonces vamos a ingresarle la fecha, el criterio de la fecha, que sería este de aquí. ¿Y cuál va a ser la fecha que nosotros vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar la fecha del 15 de junio. Vamos a cerrar nuestra fórmula. Vamos a darle enter. Solo permítanme. Entonces vemos que este usuario, ustedes, no tiene ni una venta para el 15, para el 6-15. Vamos a ver los demás usuarios. Aunque al parecer, miren, los demás usuarios sí tienen ventas. Aquí tenemos uno que tiene 3 y cosas así, ¿verdad? Algunos tienen 0. O sea, probablemente fue difícil vender ese día, ¿verdad? Porque era el primer día. Entonces ya tenemos la cantidad de ventas. Algo que no agregué aquí, que es importante también y sabiendo que tenemos disponible en la base de datos, es la cantidad de dinero que vendimos. ¿Cómo si? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que
también vamos a ingresar lo que es la cantidad de dinero que vendieron. Entonces, para esto, ¿ok? Vamos a ingresar o vamos a utilizar una cantidad. Entonces, vamos a sumar la cantidad de dinero que las personas vendieron. Que básicamente la cantidad que fue en esta venta 2 o en esta venta 3 y cosas así. ¿Cuánto dinero vendieron? Entonces, para eso vamos a utilizar una suma. ¿Ok? Vamos a poner aquí vendido. Ahora en dólares, ¿cuánto se vendió? Ahora vamos a continuar con lo que sería la cantidad. Entonces sería igual suma y vamos a utilizar la fórmula de sumar si conjunto, porque al igual que las ventas, vamos a sumar en base a un criterio. Como recordarán, en la fórmula de suma, lo que vamos a utilizar sería entonces el rango o el lugar donde se encuentra la cantidad en efectivo o la cantidad de dinero que se vendió, que en este caso sería en la columna B. ¿Okay? Entonces después le vamos a decir que de qué usuario queremos ver las ventas. Sería las ventas del usuario de la columna C, ¿verdad? Y nosotros le vamos a ingresar nuestro criterio, que sería el criterio que tenemos aquí. Y luego vamos a darle el criterio. Estamos utilizando tres criterios, bueno, dos criterios en este caso, de la fecha. ¿Okay? Entonces vamos a ver las ventas de esta fecha de contratación. Entonces, ya tenemos para la fórmula de SmartSea, tenemos el lugar de donde se está sumando, ¿verdad? De ahí tenemos lo que es las columnas que identifican que de qué usuario estamos buscando ventas y en qué fecha estamos buscando. Entonces, ya con eso podemos cerrar nuestra fórmula y si ven, vamos a copiarla y pegarla para cada una de las columnas. Nos está devolviendo 0. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Por qué nos está devolviendo 0? Probablemente sea un error en la base de datos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Tengo suma, criterio 1. Vamos a repetir la fórmula. No sé qué fue lo que pasó, la verdad. Voy a volver a escribir. Sumar si conjunto. El rango de la suma, pues el lugar de donde va a sumar sería ventas en cantidad. Después los usuarios, que serían estos. Y la fecha, que sería la columna D, sería esta fecha de aquí. Entonces, este debería devolverme. Qué extraño. No me está devolviendo. Vamos a probar algo. Solo quiero ver porque, como les dije, esta base de datos yo las hice, entonces pueda que hayan algún par de defectos en alguna de ellas. Entonces voy a probar con esto de la cantidad. Es probable que aquí esté el error. Es probable que no lo esté reconociendo como un valor, ¿verdad? Entonces, no. Ok, para comprobar, miren, esto es bien interesante, encontrarse con este tipo de errores. En este caso tenemos la fórmula y definitivamente sé que la fórmula está bien creada. En realidad no está bien creada la fórmula, acabo de darme cuenta cuál es el error. Nosotros, aquí estoy utilizando ustedes la fecha de contratación, ¿verdad? Mala mía. Tiene que ser la fecha de que estamos utilizando acá, que sería esta, ¿verdad? La fecha del registro. Y si ven, ahí ya nos aparece la cantidad que está sumando. Pequeño errorcito ese. Vamos a copiar y pegar la fórmula. Y así vemos que ya nos devuelve la cantidad de la venta, ¿verdad? Como pueden ver, ya nos está devolviendo una cantidad. Y eso es lo que estábamos necesitando. Después tenemos lo que es el conteo de las llamadas. Aquí es donde les dije que creo que tenía un pequeño errorcito. Porque yo estoy contando únicamente una llamada. Entonces, aquí pues obviamente las personas tomaron más llamadas. Solo permítanme, voy a corregir esto con una pequeña fórmula. Entonces, permítanme un... Ok, ya corregí el problema. Ahora sí ya tenemos la cantidad de llamadas que es por día. Yo básicamente lo tenía como que si solo una persona, como que una persona solo tomaba una llamada al día y pues obviamente no es así. Entonces ahora sí vamos a pasar a hacer el conteo de las llamadas. Entonces yo necesito saber cuántas llamadas toma cada persona, ¿verdad? Al día. Y eso lo vamos a hacer con un igual sumar, ¿verdad? Vamos a sumar porque esos son números, entonces vamos a sumar. Igual un sumar si conjunto. Un sumar punto si conjunto. Vamos a utilizar el rango de suma. El rango de suma sería pues aquí donde está el contador. ¿Qué criterios? Pues los mismos. Van a ser el criterio del usuario. Vamos a decir que de ese usuario necesitamos ver las llamadas. Luego vamos a agregar el criterio de las fechas. Perdón. Ya tenemos ahí las fechas y vamos a poner aquí la fecha del registro, que sería esta, ¿verdad?
Entonces, esta persona tomó 11 llamadas, por ejemplo, y vamos a correrlo para todos los registros. Y ahora sí ya podemos ver las fechas, cada una de las fechas que tomaron, perdón, de las llamadas que tomaron estas personas, perdón. Vamos a nuevamente agregar. Recuerden que para poder ver toda esta información, pues tenemos que agregar la misma información, lo que es la duración y el tiempo para esta fecha, para este usuario, ¿verdad? De todas estas personas. Entonces vamos a utilizar las mismas fórmulas. Aquí vamos a hacer algo para poder hacerlo un poco más rápido. Para no escribir la misma fórmula, porque aquí en este conteo de llamadas vamos a sumar. Aquí estamos sumando la cantidad de llamadas que tiene esa persona para una fecha. Aquí vamos a sumar la duración, ¿verdad? Que sería esta columna. Entonces, bueno, primero sumamos esta columna, ahora necesitamos sumar esta, luego esta y luego esta, ¿verdad? Y son básicamente los mismos criterios, el usuario y la fecha. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a agarrar esta fórmula que está aquí, la vamos a copiar, ¿ok? La vamos a escribir, la vamos a pegar, ¿ok? Aquí no se puede copiar y pegar la celda porque si nosotros hacemos eso, se nos van a correr las fórmulas. Se nos van a correr la ubicación de aquí, se nos va a mover para acá. Y también en el lado de la base de datos se nos va a mover la columna hacia un lado. Entonces, para evitar eso, solo vamos a copiar y pegar la fórmula. Recuerden que aquí le estábamos diciendo que queríamos sumar lo que son la columna G, ¿verdad? Entonces estábamos sumando la columna G, que sería esta de aquí. Ahora nosotros necesitamos sumar la columna D, ¿ok? Para sumar la columna D, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar la fórmula, la vamos a ponernos aquí en duración, la vamos a escribir, ¿verdad? En vez de que sea la columna D, si ustedes ven aquí la fórmula dice columna D, que la suma la está haciendo, ¿verdad? Este es el rango de la suma. Entonces, que la suma la está haciendo en la columna G. Yo quiero que esta vez la haga en la columna D. ¿Ok? Ahora, la siguiente columna, la siguiente suma sería en la columna E. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Pegamos la fórmula de nuevo aquí. Vamos con la columna E, ¿verdad? Y la última que nos queda, que es la columna F. ¿Ok? Vamos a pegar la fórmula. Venimos a cambiar aquí G por F. Entonces ahí ya tenemos que la fórmula, básicamente corrimos la fórmula para cada una de estas columnas y estamos obteniendo la información que necesitamos sin necesidad de escribir toda la fórmula de nuevo. Entonces vamos a agarrar estas tres celdas que están aquí, las vamos a copiar. Vamos a venir hasta abajo y la vamos a pegar. ¿Okay? Entonces ya tenemos lo que es la información de las ventas, la cantidad que vendieron, el conteo de las llamadas, la duración en total de estas 11 llamadas, esto está en minutos. Entonces esta persona estuvo más o menos 2000 minutos en esas 11 llamadas. Vamos a ver cuánto sería eso en horas. Aproximadamente, aquí ya voy a tener que revisar eso porque creo que son, no sé si son minutos, no, estos son segundos, disculpen. Si no son minutos, no pueden ser minutos. Entonces estaríamos hablando de que esta persona se estuvo aproximadamente unas 2 horas en esas llamadas. No, aproximadamente 1 hora, ¿verdad? Fue lo que estuvo tomando llamadas y que tomó 11 llamadas. Y pues en eso sucedió todo esto. Así como podrán ver, tomando 11 llamadas, la duración de la llamada fue tanto, el tiempo después de la llamada fueron 143 segundos. El tiempo en espera, pues esta persona puso mucho en espera. Interesante que estuvo más en espera que la duración de la llamada. Vamos a ver qué pasa ahí con eso. Entonces, de esta manera, ya tenemos la información que necesitamos estructurada. ¿Okay? Entonces, lo que hicimos fue que de un listado, ¿okay?, de usuarios, lo unimos o lo pusimos en un solo archivo para lo que son las ventas y para lo que es el conteo de las llamadas, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros, como que dice, consolidamos la información en un solo archivo, ¿verdad? Y de esa manera estamos seguros de que pues estamos organizando la forma de la información de la manera correcta para poder crear nuestro dashboard. ¿Ok? Bueno, entonces ya una vez tenemos la información organizada, recuerden que aquí lo que hicimos fue crear todo este bloque de información para un solo día. Pero nosotros pues necesitamos ver muchos días, ¿verdad? De información. Creo que esta base de datos tiene como 1 año aproximadamente de información. Entonces nosotros, pues teniendo esto con un solo día, pues como que no nos funciona mucho, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar crearlo para muchos días. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay formas, ¿verdad? Como por ejemplo utilizando lo que son los macros, programando un macro o grabándolo.
Lo vamos a hacer de la manera más simple aquí porque sé que todavía no hemos cubierto ese tipo de temas. Entonces, vamos a hacerlo de la forma más simple. Nos vamos a venir hasta aquí abajo. En este contador vamos a cambiarlo, en vez de que sea todo 1, 1, 1, vamos a hacer que sea este 1, 2 y vamos a correrlo. No, así no. Quiero que me devuelva cuántas personas hay, ¿verdad? O sea, un contador. Sé que hay 194 personas. Entonces voy a hacer algo. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo. No ahí, aquí. ¿Ok? Entonces, no sé si recordarán los que estuvieron cuando hice el ejercicio de la factura, que había una forma que decía que si esta eh, condición se cumple, entonces yo quiero que la celda me incremente a un número. Entonces en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo quiero que aquí la siguiente fecha que me salga sea un 16, ¿verdad? Porque ya sería el 16 de junio del 2019. Entonces, ¿cómo hacemos esto de manera automática? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Igual, si este número que está aquí es igual a 1, ¿qué estamos diciéndole aquí? O sea, que ya estamos agregando un nuevo grupo o un nuevo cúmulo de información. Si esto de aquí es igual a 1, entonces yo quiero que me devuelva el número que está aquí arriba más 1. Como les comenté, como recordarán, ¿verdad? Estos son números, ¿verdad? Las fechas en Excel son números. Entonces tenemos que el 43.631 representa el 15 de junio. Entonces, ¿qué significa eso? Que el 43.632 representa el 16 de junio. Entonces, por eso le estamos sumando 1, ¿verdad? Vamos a volverlo a la fecha al formato de fecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estoy diciendo con la fórmula? Que si esto de aquí es un 1, yo quiero que le sume un número al anterior, ¿verdad? Y si eso de ahí no es un 1, pues solo devuélvame el número que está arriba. Entonces, como esto de aquí es un 1, ¿verdad? Le va a sumar un número a la fecha. Vamos a copiar esto, lo vamos a pegar abajo. ¿Y qué pasa? Si ustedes ven, aquí ya no me está sumando, me está copiando el de arriba. ¿Por qué? Porque este número que está aquí no es un 1 ya. Entonces, la fórmula está diciendo, ok, si la celda A197 es igual a 1, entonces al número de arriba sumale 1. Pero como ya no es 1, sino que es 2, entonces está pasando a la condición falsa, que dice, ok, entonces como no es 1, solo copiame el número de arriba. Y eso es lo que está haciendo, ¿verdad? De esa manera entonces ya tenemos lo que es el número siguiente de nuestra fecha. Entonces vamos a copiar estas fórmulas de aquí. Como recordarán, aquí tenemos la fórmula de año, mes y semana. Entonces vamos a copiar esta fórmula, ¿verdad? Y si bien ya tenemos la siguiente semana, que sería el 25, probablemente el 15 de junio del 2019 fue sábado, ¿verdad? Entonces ya el 16 de junio, que es domingo, pues ya es la siguiente semana, ¿verdad? Entonces vamos a copiar esto, lo vamos a pegar. Vamos a copiar esta fórmula, ustedes, la vamos a pegar. No, ahí no. Vamos a irnos hasta abajo, con Control Shift hacia arriba, vamos a seleccionar todos los registros y le vamos a dar pegar. Ok. Entonces ya con eso tenemos lo que es el listado, bueno, tenemos lo que son los espacios, básicamente nada más para el 16. Ahora vamos a agarrar, ¿verdad? Todo el listado de nuestras personas, lo vamos a copiar hasta la fecha de contratación ahorita, ¿ok? Y lo vamos a pegar, entonces vamos a copiar todo este cúmulo de información, desde supervisor, gerente, ID, nombre de usuario, fecha de contratación, lo vamos a copiar, lo vamos a seleccionar todo, estoy haciéndolo con Control y Shift. Copiamos, ¿verdad? Y nos venimos aquí a donde comienza la siguiente fecha y le damos pegar. ¿Ok? Entonces, ya tenemos para el 16. ¿Qué pasa si yo agarro, por ejemplo, ahorita ya que tiene estas fórmulas, agarro todo esto de aquí, lo copio, ¿verdad? Y me voy hasta el final, hasta aquí donde la información, y lo pego. Si ustedes ven, ahora ya me está devolviendo lo que es el 17, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso de nuevo y ya me devuelve el 18, el 19, el 20, 21, 22. Y así ya tenemos, ¿verdad? Un poquito más de información. Ahora, ¿qué pasa cuando yo copie estas fórmulas y les dé pegar al siguiente número? ¿Qué sucede aquí? Sucede que ya está considerando, ¿verdad? El número, la fecha del 16 de junio y
siguiente ID, ¿verdad? Para poder calcular. Entonces ahora está creando las ventas del 16 de junio, las llamadas, las cantidades y todo eso del 16 de junio. Entonces ya está utilizando el siguiente día. Entonces vamos a copiar todas nuestras fórmulas, ¿ok? Y las vamos a pegar. Eso se va a tardar un poquito, ¿sabes? Porque está corriendo varios procesos. Entonces, ahorita ustedes ya tenemos aproximadamente una semana de información. Ahora tenemos lo que es del 15 al 22 de junio creado. Que ya eso ya está la información de las personas. Tenemos ya lo que son la cantidad de ventas, la cantidad de dólares vendidos. Ahora tenemos lo que es el conteo de las llamadas, la duración de las mismas, el tiempo en espera. Y tenemos esto para el 15 de junio, perdón, hasta el 22 de junio del 2019. ¿Ok? Entonces, una pequeña retroalimentación de lo que hicimos ahorita. Primero que todo, creamos lo que son las columnas que necesitamos para esta calculadora. ¿Okay? Pasamos de tener 3 tablas separadas de información a tener una sola, que va a ser la que vamos a utilizar para nuestras tablas dinámicas. ¿Cómo hicimos esto? Pues utilizamos el concepto de calculadora. ¿Qué es el concepto de calculadora? Es básicamente la unificación de información en base a criterios en común, que serían nuestros usuarios, las fechas, meses que tenemos en común entre las personas. Entonces, ¿cómo creamos nuestra calculadora? Pues comenzamos agregando una columna de contador. Esa columna de contador tiene la cantidad de registros únicos para una fecha en específico, que sería, por ejemplo, la primera fecha que utilizamos, que sería el 15 de junio. Luego agregamos lo que son los criterios de mes, año y semana para poder después consolidar información. Si queremos ver, por ejemplo, cómo fue el desempeño del mes de junio, cómo fue el desempeño de la semana 24, cómo fue el desempeño de todo el 2019, ¿verdad? Podemos hacerlo gracias a estas columnas que agregamos. Después tenemos nuestra columna fecha, que esa columna fecha pues nos va a estar devolviendo lo que es el criterio en específico o el desempeño en específico para cada uno de estos KPIs para esa fecha, ¿ok? Entonces tenemos el desempeño del supervisor Steve Johnson para el 15 de junio, el supervisor del gerente, ¿verdad? Y el supervisor es el desempeño específico de este agente para ese día, ¿ok? Las ventas que realizó, cuánto dinero vendió, el conteo de llamadas, ¿verdad? Cuántas llamadas tomó esta persona, cuánto duraron esas llamadas, ¿verdad? Y toda esa información está aquí disponible ya para que nosotros podamos, ya tenemos la información unificada. Entonces, como les dije, pasamos de tener 3 bases de datos a tener una sola que nos va a poder servir para poder conectarlo a nuestras tablas dinámicas. ¿Ok? Entonces, eso probablemente sea lo más complejo que hemos hecho hasta ahora en este curso, ¿verdad? Y como pueden ver, pues hemos puesto en práctica conceptos básicos, estamos pasando a conceptos un poquito más complejos y estamos utilizando las mismas fórmulas, ¿ok? Lo que es el arreglo de información es algo que es súper necesario para poder hacer análisis, o sea, no podemos hacer análisis de información que está desordenada, ¿verdad? Eso es incorrecto y pues complica un montón las cosas. Entonces, lo primero es ordenar nuestra información y eso es lo que estamos haciendo a través de la calculadora. Entonces, creo que para el contenido de hoy, tratar de no saturarlos mucho, esto va a ser lo que vamos a ver por el día de hoy. Como ya saben, pues esta clase va a estar disponible en YouTube a partir de las 12 de la noche de hoy. E igual, este archivo se lo voy a estar mandando, que por cierto se trabó. No sé qué pasó. Solito se trabó, no toqué nada. El archivo se lo voy a estar mandando a su correo. Si hay alguien que nos acompaña por primera vez, solo por favor escríbame su correo a Excel con Alan en la página en Facebook. Y pues ahí yo le voy a estar mandando los archivos que nosotros utilizamos durante la clase. Como recordarán, esta es la última semana para el curso básico. Antes de comenzar con un nuevo curso o un curso de nivel medio o avanzado, creo que voy a retomar de nuevo el curso básico. Este primero fue como un experimento, ¿verdad? Y pues ahí aprendí bastante y vamos a tratar de repetirlo para irlo corrigiendo e irlo volviendo mejor, ¿verdad? O irlo mejorando. Y pues creo que eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o algo que les pueda resolver en este momento. Y si no, pues eso sería todo y gracias por acompañarme en Excel con Alan.